todas las pensiones, aquí sí van a entrar todas las pensiones ya otorgadas. Si usted le dieron su pensión el año pasado, antepasado, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, va a tener este porcentaje de incremento en su pensión. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y pues esta plática de este tutorial es precisamente el tan esperado en el aumento al valor de la UMA, que implica un aumento en todas las pensiones ya otorgadas. Ese es el punto medular de este aumento que se va a dar a partir del 1 de febrero de este año de 2026 y se deriva del aumento en el valor de la UMA de acuerdo al porcentaje que se está determinando, que para este año 2026 es el 3.69%. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de muchas cosas que implica, pero en cuestión de pensiones, que todas las pensiones ya otorgadas, pensiones de cesantía, de vejez, de invalidez, de viudez, todas las pensiones ya otorgadas, cualquier pensión que tenga usted, va a tener ese incremento de ese 3.69% a partir del 1 de febrero de este año de 2026. Quiero hacer la diferencia para que ustedes no se confundan de la pensión, el aumento de la pensión mínima que hubo a partir de este 1 de enero. Ese aumento solo se dio a la pensión mínima, y esta pensión mínima solo se otorga a las personas que tramiten en este año de 2026 su pensión y que les corresponda la pensión mínima. Todas las pensiones mínimas de otros años, si usted se pensionó hace un año, hace 2 años, hace 5 años y tuvo o le otorgaron la pensión mínima, fue la pensión de ese año. Cada año aumenta solo para las personas que se pensionan en ese nuevo año y que llegan cotizando a ese nuevo año. Y quiero hacer esta diferencia entre estos dos aumentos para que ustedes no se confundan. Ese aumento, repito, el que se otorgó a partir del 1 de enero, fue para pensión mínima que será otorgada en este 2026. A todas las personas que por sus factores de cotización, su edad, su salario promedio, su número de semanas cotizadas, sus asignaciones familiares, en su cálculo resulte precisamente un monto menor o igual a la pensión mínima que de acuerdo a ley se determinó para este 2026, les será otorgada esa pensión mínima. No van a actualizar las demás pensiones mínimas ya otorgadas en otros años. Esto es sobre la pensión mínima, pero este aumento que se dará a partir del 1 de febrero es con base al aumento en el valor de la UMA. Entonces, en este caso, aumenta ese porcentaje de 3.96%. Todas las pensiones, aquí sí van a entrar todas las pensiones ya otorgadas. Si usted le dieron su pensión el año pasado, antepasado, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, va a tener este porcentaje de incremento en su pensión, el 3.96%. Y eso es muy importante precisamente para que usted esté preparado, usted sepa que a partir del 1 de febrero va a venir un incremento en la pensión que está recibiendo cada año. Es un incremento de un 3.96%, que sabemos
que en las pensiones bajitas no es un gran incremento, pero bueno, se va a otorgar por ley, así está determinado, a partir de este 1 de febrero, ese aumento en su pensión del 3.96%. Ahora, ¿por qué se da o de dónde viene este aumento a todas las pensiones? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, es el encargado precisamente de dar a conocer este incremento. Y en su comunicado de prensa número 01-2026, que fue con fecha 8 de enero, precisamente que se dio a conocer, pues informa sobre los valores de la UMA 2026, este incremento que hay de acuerdo al porcentaje de inflación. Entonces nos dice que el valor de la UMA que tenía en el 2025, que se consideró en 113.14, ahora sube a 117.31 por este 3.69% de aumento. Entonces cambia la UMA del 2025, el valor diario de la UMA de 113.14 a 117.31. Mensual aumenta a 3.566.22 y anual en 42.794.64. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde en cuanto al aumento en estas pensiones? Bueno, todas las personas que están o estaban cotizando precisamente con 113.14, que es el valor de la UMA del año pasado, del 2025, y que se pagaba un promedio mensual de 2.828.5 diario. Este es el valor de las 25 UMAs. En eso precisamente nos va a afectar para bien, en este caso, y también con un incremento en los pagos que se realizarán. Es decir, el valor de la UMA del año pasado nos permitía tener un límite, o el Instituto Mexicano del Seguro Social nos permitía tener un límite de un pago de 25 UMAs, un límite superior en el registro, en el salario de cotización máximo de 2.828.5, y se pagaba un promedio mensual de 11.500 pesos. Ahora, con este incremento del valor de la UMA y con este incremento al valor de 117.31 pesos, bueno, el pago mensual será de 12.872 pesos, porque las 25 UMAs en su valor diario límite de 25 UMAs es de 2.932.87. Este va a ser el salario diario con el que usted se podrá registrar en su cotización en modalidad 40, por ejemplo, o en cualquier otro esquema, en trabajador independiente o en trabajador empleado del hogar. Este será el salario diario topado de 25 UMAs, 2.932.87. Ya el de 2.828.5 quedó en el 2025. Puede usted continuar con ese salario. Todas las personas que estén cotizando con ese salario, que se registraron con un salario topado en el 2025, pueden continuar con ese salario. No es una obligación que usted lo actualice, es una opción, es un derecho. ¿Qué le daría que usted actualice ese salario? Le daría un aumento en su pensión, pero también un aumento en el pago de ese salario cotizado. Si usted el año pasado se registró con el salario de 2.828.5, que era el salario topado, y usted estaba pagando 11.500 pesos en promedio mensual, bueno, puede continuar con ese salario, aunque el pago sí aumentará, porque recuerden que tenemos dos aumentos cada año derivados de la UMA.
Uno que es un incremento automático, que es el incremento en lo que usted va a pagar del salario con el que usted está cotizando. En este ejemplo, si estaba cotizando con el topado del 2025 y pagaba un promedio de 11,500, este año, aunque continúe con ese pago, con ese salario, su pago sí se va a incrementar. Aunque usted no lo quiera, esto es un incremento automático. El otro incremento es opcional, es un derecho. Es precisamente el que si usted quiere actualizar el valor de sus 25 UMAS para considerar un aumento en su pensión, que no es un gran aumento porque el incremento no es grande de un salario a otro, pero sí, finalmente es un incremento, usted lo puede actualizar. Es decir, si usted estaba registrado o está registrado con 2,828.5, puede ahora, a partir del 1 de febrero, realizando el procedimiento correcto, hacer o actualizar ese cambio de salario al de 2,932.87. Pero también su pago pues se va a incrementar doblemente. Es decir, se va a incrementar por el porcentaje que aumenta este año también de modalidad 40 y por el aumento en ese nuevo salario que usted está actualizando. Pero este incremento o este cambio, esta actualización de salario, como lo mencionamos, es opcional, no es obligado. Usted puede continuar con el salario que se registró el año pasado, pero si quiere actualizar el salario también lo puede hacer, aunque le va a incrementar su pago por el porcentaje que incrementa modalidad 40 en el pago y por el nuevo salario, por el aumento en el nuevo salario. Entonces, estos son los datos precisamente de en qué le va a afectar a usted este incremento en el valor de la UMA en cuanto a sus pensiones. Uno que es muy bueno, porque finalmente un incremento siempre es bueno, pues es que todas las pensiones de todos ustedes que ya están pensionados va a incrementar. Precisamente va a tener un incremento todas las pensiones del 3.69%. Todas las pensiones van a tener ese incremento a partir del 1 de febrero. Eso pues es una buena noticia. El aumento en el valor de la UMA también da nuevas posibilidades de incrementar la pensión, como la acabamos de mencionar, si usted actualiza su salario al nuevo salario de 25 UMAS que se dará a partir del 1 de febrero de este año. Ahora, para darles un poco de contexto, como siempre, ¿qué es la UMA? ¿Por qué la UMA hace que mi pensión aumente o que mi pensión pueda ser mayor? En el año 2016, en enero del 2016 precisamente, hubo una reforma en donde se desindexó del salario mínimo que existía. En ese momento, todas las referencias o muchas referencias económicas como pago de multas y muchos otros pagos que se realizaban están relacionados o estaban relacionados hasta ese 2016 con el salario mínimo. En esa reforma de enero del 2016 se creó la Unidad de Medida y Actualización, que es la UMA, y se creó para separar conceptos que estuvieran relacionados con el salario mínimo. Algunos se quedaron con el salario mínimo y otros pasaron a ser relacionados con el valor de la UMA. Sabemos que en este caso, pues el valor de la UMA, que en ese momento empezó prácticamente teniendo el mismo valor que el salario mínimo, se fue quedando atrás en el incremento. El incremento del salario mínimo ha sido mucho mayor. Entonces, en este año ya tenemos
el valor del salario mínimo en 315.04 y el valor de la UMA pues está en 117.31. Entonces ya hay una diferencia, porque a partir del 2016 se desindexaron varios conceptos de pago y algunos quedaron, como comentamos, en el salario mínimo y otros en la UMA. Y uno de ellos que quedó relacionado con el valor de la UMA fue precisamente pues el monto de pensión que así lo determinó precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues en ese caso se quedó relacionado precisamente, y aquí nos comenta la información, nos dice que derivado de esta desindexación que se le llama, de esta separación de, estos pagos quedan relacionados con el salario mínimo, pero estos pagos quedan relacionados con el valor de la UMA. Y uno de ellos precisamente es que el IMSS, derivado de esta separación, estableció un criterio señalando que el límite inferior de registro del salario base de cotización, es decir, del salario con el que se podían registrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el inferior sería el salario mínimo, un salario mínimo, pero el mayor, el límite superior serían 25 UMAS. Lo relacionó entonces con el valor de la UMA. Es por eso que ahora que se incrementa el valor de la UMA, pues se incrementa el valor de las 25 UMAS, que corresponde a el valor límite superior con el que usted se puede registrar con un salario en este instituto. Ese es el límite superior con el que usted se puede registrar, 25 UMAS, y cada año en el mes de febrero aumenta este valor de la UMA. Es por eso que nos interesa cuando se incrementa el valor de la UMA de acuerdo al porcentaje de inflación, pues nos interesa porque va a aumentar el valor de la UMA en el que está relacionado, con el que está relacionado el salario con el que usted puede registrarse en este instituto. Puede ser el salario con el que usted se contrata con un patrón, el límite superior, el último o el salario máximo con el que lo puede registrar su patrón es con 25 UMAS. En un trabajo, en algún esquema del IMSS, como trabajador independiente, como modalidad 40, como empleado del hogar. Es por eso que está precisamente relacionado ese valor de la UMA con pues el valor del registro del salario con el que usted se puede registrar en cualquiera de estos esquemas. Y precisamente sabemos que este cálculo del valor de la UMA es una tarea del INEGI, precisamente del que nos da a conocer el nuevo valor de la UMA, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y se fundamenta en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que usted tenga esa referencia. Todo está relacionado y está establecido en ley. Pues esa es la información de manera concreta que yo quería enviarles para que no se confundan y para que estén enterados y estén actualizados de en qué les afecta que haya un incremento o que ya se haya determinado un porcentaje de inflación y que ese porcentaje de inflación se aplique en el incremento al valor de la UMA, pues precisamente porque ese valor de la UMA o ese porcentaje que se está determinando también se aplica como incremento a todas las pensiones ya otorgadas. Todo aquel que tiene una pensión va a tener ese incremento a partir del 1 de febrero del 3.69%.
Entonces es muy importante que usted lo sepa y que además también se aplica pues a todos los que estemos en modalidad 40 o se está en modalidad 40, porque pues puede hacer un cambio, una actualización al nuevo salario topado o no, ¿verdad? Esto es opcional, pero si así lo determina, pues también que sepa cuánto es lo que ya corresponde al nuevo valor de las 25 UMAS ya este año. Si no lo quiere, puede continuar con el salario con el que se registró desde el año pasado. No es una obligación actualizarlo, pero si lo quiere actualizar, pues ya le dimos los datos de cuánto le va a costar ahora el pago mensual con este nuevo valor de la UMA, que estamos hablando de que ya se pagará una mensualidad. Si registra este valor de 25 UMAS como su salario de registro, pues va a pagar un promedio de 12,872.82 pesos. Vamos a darles, como siempre, pues la tabla, ¿verdad?, que les gusta también, para que ustedes vean cómo se incrementa si ustedes están cotizando desde el año pasado, pues desde un salario mínimo, vamos de uno en uno hasta las 25 UMAS. Si usted se registró con 25 UMAS, pues cuánto es lo que va a pagar en este año sin que usted haga cambio de salario, porque estos 12,872 son lo que usted pagaría si hace el registro o el cambio con este nuevo salario que va a iniciar a partir del 1 de febrero. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Yo sé que pues a veces esperaría, ¿verdad?, un incremento mayor, pero cualquier incremento pues es bienvenido, ¿verdad? Puede ser un incremento no como el que se esperaba o se pensaba o se espera un incremento mayor, pero en este caso, bueno, cualquier incremento debe ser bienvenido y todas las pensiones van a tener ese incremento. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Yo sé que les es de utilidad para estar informados. Lo hacemos con mucho gusto. Gracias por todas sus bendiciones. Gracias por su preferencia. Saben que si requieren de una asesoría, si les queda alguna duda sobre este tema, alguna asesoría puede ser vía telefónica, videollamada, presencial en nuestro despacho, con mucho gusto. Yo los recibo en el despacho con mucho gusto para atenderles sus dudas o cualquier situación que usted requiera de una planeación, de una asesoría, de su caso particular para determinar su mejor estrategia. Con mucho gusto los atendemos. Ya saben que en el tutorial, en este video, aparecen los datos de contacto, que son el número de WhatsApp, es el 55 49 13 53 19. El correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Nos pueden contactar también por Facebook, TikTok, en la plataforma que ustedes decidan. Con mucho gusto ahí los atendemos y podemos darle la información que requieran. Es muy importante que realicen su planeación de pensión. Es una herramienta determinante para que ustedes tengan la mejor pensión posible en cada caso particular, buscando la mejor estrategia de acuerdo a los factores con los que usted cuenta, a toda su historia laboral. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención y pues estamos en una plática con algún tema que seguramente le es de su interés. Muchísimas gracias. Y derivado precisamente de este tema de la pensión, de los incrementos, y que ya lo hemos comentado en otros tutoriales, yo les quiero invitar a reflexionar. Siempre cualquier ingreso que podamos obtener es bienvenido. Cualquier ingreso. No nos conformemos únicamente con un ingreso de pensión, sino que también emprendamos. Hemos visto y hemos platicado sobre temas de emprender un negocio. Es muy importante que en esta etapa de la vida, no nada más ya cuando usted se pensionó y que diga, bueno, pues ya tengo un recurso
que puede utilizar, sino si está también en el proceso de pensión, pero puede ir pensando, planeando, puede ir determinando qué negocio puede usted emprender, qué actividad. Puede ser un negocio muy pequeñito e irlo escalando, haciendo grande, o ya si usted tiene una idea de emprender un negocio un poquito más grande. No nos determinemos por la edad. Siempre a veces, nuestra cultura nos ha dicho que bueno, ya a los 60 años, y anteriormente a los 50, ya ser un viejo, imagínese, a los 60. No, eso no es así. A partir de los 50, de los 60, de los 65, de la edad que usted tenga, puede emprender o iniciar ese negocio, esa actividad que siempre soñó, que siempre quiso, que siempre pensó y que no la llevó a cabo por muchas cosas. Es el mejor momento. Demuéstrese y demostrémonos todos que no hay edad para iniciar un nuevo emprendimiento, un negocio, un nuevo ingreso, que es de lo que iniciamos hablando. No importa que sea una venta de algo pequeño, si le deja un ingreso, ese ingreso se va a sumar a los que ya tiene, si es el de su pensión, si es el de su salario, y después se va a sumar el de la pensión, y después se va a sumar el de este negocio que usted empezó ahora, pero que ya creció, o que va a iniciar en esta etapa de la vida. Por favor, tómelo en serio y haga su tarea de ir pensando qué es lo que puede hacer. Ya no estamos en esas etapas de que a los 60 ya se sienta que ya se acabó la vida, que como ya se pensionó, se va a pensionar, ya usted va a dedicarse a estar sentado, descansando. Hay que descansar, hay que hacer actividades que nos guste, por supuesto, como lo hemos mencionado, pero también es la etapa para que usted pueda iniciar ese negocio que ya hablamos, ya le dimos ahí algunos tips, algún procedimiento, y vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante que usted lo haga. Entonces, vaya pensando en tener otro ingreso u otros ingresos adicionales al de su pensión. Es un buen momento. Tenemos grandes ejemplos y vamos a hablar de esos casos particulares, como ya lo mencioné en algún momento, pero lo volvemos a mencionar, el coronel Sanders del famoso Kentucky Fried Chicken. Él empezó su negocio a los 60 años, cuando ya tenía su pensión y pues no le alcanzaba. Y él empezó haciendo este negocio con su olla express, con su receta de su pollo, y recorriendo varios estados de Estados Unidos, vendiendo u ofreciendo su pollo a esa edad. Y vea el emporio, el tamaño de empresa que tiene. Y ese es solo un ejemplo. Y vamos a platicar, les quiero platicar esta historia con más detalle porque es muy interesante, pero hay muchas otras historias más para que usted se dé cuenta de que claro que podemos emprender un gran negocio, sobre todo para que le proporcione un ingreso adicional a su pensión, que no nos quedemos con ese ingreso de la pensión. Pues muchísimas gracias de verdad por toda su atención, y pues estamos en un próximo video. Muchas gracias.